La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. 2 Corintios 7:1 dice que puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué fácil suena, ¿verdad? Que perfeccionemos, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O también, como dice Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Bien, que seamos santos. Y por supuesto que esto es pues la voluntad de Dios. Ahora, vamos a entrar en una serie muy interesante, muy diferente, que va a ilustrarnos un evento muy importante. El tema no pasa por esto, pero hay una historia que todos conocemos, que es la historia de Marta y María. ¿Se acuerdan? Marta y María, ¿cierto? Las hermanas de Lázaro. Jesús llega a la casa, Jesús comienza a hablar, comienza a enseñar, ¿bien? Y María, tranquilita, ¿qué hace? Se sienta a oír todo lo que el Señor tiene que decir. Y Marta, dele, trabaje. Y Marta se levanta un poco airada. Señor, ¿cómo es posible que yo se trabaje y está aquí sentada escuchándote? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Marta, Martita, afanada y turbada. Hay muchas cosas para hacer, pero María ha escogido la buena parte. María, ¿qué hizo? Y ponga atención a esta palabra que voy a usar. Se sentó a escuchar al Señor. ¿Había trabajo que hacer? Un montón. Pero el concepto de sentarse es en el que vamos a estar algunos domingos, porque vamos a trazar esta serie que la hemos titulado Sentados, andad, estad firmes. Memoriza esas palabras. Sentados, andad, estad firmes. Porque este nombre no es inventado, tal vez les suena extraño. Sentados, andad, estad firmes, memorícelo. Porque es un libro que escribió no el pastor Walter Acuña, ¿verdad? Sino un autor, un chino, bien, chino de verdad, que se llamó, un segundito nada más por favor, que aquí tengo un error, lo escribió un autor que se llama Watchman Nee, era un chino, él vivió a principios del siglo XX y básicamente él dentro de su ministerio fue un hombre perseguido, estuvo encarcelado los últimos 20 años de su vida y realmente pasó por muchas penurias estando preso y demás. Fue un hombre que no recibió una instrucción formal, es decir, él no fue a un seminario, sino que estudió con una mujer, una británica misionera en China, bien, de apellido Barber, que hizo que este hombre estudiara plenamente las escrituras. Fue perseguido por los comunistas y él escribió varios libros, La vida cristiana normal, La autoridad espiritual y un libro que se llama Sentados, andad, estad firmes, que lo vamos a compartir en el grupo de la iglesia para que usted lo pueda leer. Ahora, la propuesta que él hace es una propuesta muy importante, es una propuesta que va a decir que para poder estar firmes en la vida cristiana, primero tenemos que aprender a andar. Pero antes de aprender a andar, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos con Cristo. Y ese sentarnos con Cristo es comenzar a entender quién es Él. Y también entender quién soy yo. Así que muchas veces en las iglesias o en la vida cristiana, bien, hay una demanda. Usted tiene que estar firme. Y probablemente lo hemos escuchado. Y es correcto, tenemos que estar firmes. Y hay muchos apelos a que estemos firmes en Cristo. Y está muy bien. El problema pasa que queremos estar firmes, queremos correr sin aprender primero a andar. Y que queremos andar sin antes habernos sentado en Cristo. Ahora, somos una nueva humanidad. Bien, la iglesia es una nueva humanidad. Porque Cristo es nuestra paz. Que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Fíjese aquí. Pues anuló con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos una nueva humanidad al hacer la paz. Hay una nueva humanidad. ¿Quién es la nueva humanidad? Aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo. Aquella persona que entiende que es pecadora
y que su pecado le condena y ha puesto su confianza en la persona de Cristo para perdón de los pecados y ha sido redimida y hoy tiene una vida nueva. Esa es la nueva humanidad. Y Dios creó esta nueva humanidad al hacer la paz. Dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Entonces, Efesios nos enseña claramente la importancia de ¿qué? De que somos una nueva creación. Si usted ha puesto su confianza en Cristo para salvación, usted es una nueva persona. Y dentro de este modelo de esta nueva persona, es sumamente importante entender que antes de cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, yo necesito sentarme a tomarme un café con el Señor. Y decirle, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Porque para poder comenzar a andar en mi vida, yo necesito primero aprender quién soy yo. Yo no soy el pastor de la iglesia al lugar. Si ustedes quieren, me pueden echar sin ningún problema. Yo no soy el esposo de esta hermosa mujer. No soy el padre de dos hermosas hijas. Esas son cosas que yo hago y que podrían cambiar. Yo soy un hijo de Dios. Y desde ese principio es que yo necesito regir mi vida. Ahora, Efesios nos presenta dos partes muy claras. Capítulos 1, 2 y 3 nos habla de una sección doctrinal que nos va a decir mi posición en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Y Pablo, ¿qué va a decir? Sentémonos en Cristo. Sentémonos con Él. Sentados. Luego capítulos 4, 5 y 6 nos va a decir, ok, ahora que sé quién soy, voy a ver cómo puedo vivir. Bien. Y ahí nos va a hablar de dos cosas. Nos va a hablar de nuestra vida en el mundo. ¿Cómo debo yo andar? Por eso la palabra andar, que ahora Leo explicó al principio, esa palabra peripateo, caminar alrededor de. ¿Cómo debo andar? Ahora sé cómo debo andar. ¿Por qué? Porque ya sé quién soy. Y en el capítulo 6, versículo 9, Pablo va a decir, ahora sí, estén firmes. Y literalmente significa ocupen su posición. Esta es mi posición, estoy firme, estoy parado firme aquí nadie me mueve. Pero ¿por qué estoy firme ante el enemigo? ¿Por qué? Porque ya he andado con Él. Y antes de andar con Él, ya me senté con el Señor. Me senté y aprendí quién soy. Ahora, eso es lo que Pablo nos va a enseñar. Y Pablo nos va a decir que tenemos que trabajar actitudes en cuanto a Dios, primeramente. Actitudes en cuanto al hombre, cómo me relaciono con las personas. Y actitudes contra Satanás, nuestro enemigo. ¿Cómo vamos a estar firmes a sus embestidas? Ahora, Efesios capítulo 1, capítulo 1 de Efesios es lo que vamos a ver hoy. Y ahí Pablo nos va a decir dos cosas. Uno, Dios nos ha bendecido. Esto es presente, pasado, futuro. Es pasado. Ya Dios nos bendijo. Bien, por eso yo cuando oro tengo conflicto, Señor, bendícenos. Pero si ya nos bendijo, ¿por qué tengo que pedirle que me bendiga? Entonces, aparte de que ya me bendijo, Él me va a decir cómo nos bendijo. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor, versículo 3 en adelante, que es lo que vamos a ver hoy. Dice primero, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ya nos bendijo en nuestra posición en Cristo. En Cristo soy santo. ¿Usted es santo? Sí. ¿En posición? Sí. ¿En práctica? Lo dudo. Si es como yo, lo dudo. Estamos en un proceso de santificación que es muy diferente, ¿cierto? Y estamos procurando ser santos como Él es santo. Ya Dios nos bendijo. En esta parte, en este versículo 3, hay dos cosas muy importantes que debemos rescatar. Primero, rescatar de que nuestra vida en Cristo es una unión con Él en los lugares celestiales. ¿Dónde comienza la vida con Cristo? En un ámbito espiritual. No comienza aquí en la iglesia del lugar. Es más, déjeme decirle algo. La vida cristiana termina aquí en la iglesia del lugar. No comienza aquí. Comienza con comunión con Cristo. Yo no vengo a la iglesia para estar con Dios. Yo vengo a la iglesia a estar con mis hermanos, a adorar juntos, a aprender y seguir procurando estar en esos lugares espirituales. Ahora, la segunda parte, fíjense porque eso me gusta mucho. ¿Cómo hemos de vivir esa vida que tenemos en los lugares celestiales en la tierra? ¿Me explico? Sabiendo quién soy yo y que estoy en los lugares celestiales, eso me va a enseñar
a cómo vivir aquí en la tierra, en el aquí y en el ahora. Y habla de un concepto muy importante, el concepto de identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o una persona que los diferencia frente a los demás, que los caracteriza frente a los demás. Si bien es cierto, como personas, Alonso, Laura, Mauren, etcétera, cada uno tiene una identidad distinta, tiene diferentes rasgos, pero tenemos en común de que somos hijos de Dios. Eso nos vincula. Y gracias a Dios por la diversidad que podemos tener en este lugar. Entonces, es un conjunto de rasgos. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los rasgos con los que ya Dios nos bendijo y que son parte de nuestra identidad? ¿Cuáles son? Comencemos a inventar. Pastor, nah. Líder de jóvenes, tampoco. Evangelista y tampoco. Profeta, menos todavía. ¿Cuáles son los rasgos comunes que ya tenemos nosotros y que con los que ya Dios nos bendijo? Versículo 3. El primer rasgo y parte de mi identidad, soy bendecido. Bien, yo soy bendecido en Cristo, estoy sentado con Él. Estoy en los lugares celestiales con Cristo. Bien, ¿se acuerdan Juan capítulo 14, versículo 3? Para que donde yo esté, yo me voy a ir, dijo Jesús, yo me voy a ir. Bien, pero no se preocupen, yo voy a volver. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor quiere tenernos cerca. Bien, y si bien es cierto, nuestra relación se consolida en los lugares celestiales, comienza en esa unidad con Cristo. ¿Cuál es el primer rasgo de mi identidad? Soy bendecido. Ahora, ese bendecido no es como ciertos movimientos religiosos que hay por ahí que equiparan bendición con prosperidad, bendición con dinero, bendición con salud, bendición con que todo me vaya bien. Esos son meras filosofías baratas, filosofías plásticas, pop, que se van a hacer en poco tiempo, porque no tienen fundamento. Ser bendecido en Cristo es entender mi posición delante de Él, que soy un pecador perdonado por su gracia. Y que en esa vida, en ese dilema pecador santo, hay una tensión que vivo en esta tierra, en la cual Él me ha colocado para yo estar con Él para siempre. Hay otras características más que Pablo nos muestra. Leamos versículos 4 hasta el 7 de Efesios. Dice, según nos escogió, otro rasgo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, pues, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice en el versículo, vamos a verlo hasta ahí por ahora. Bien, aquí hay 3 rasgos más. Bien, vamos a verlo rápidamente. De estos los voy a mencionar y me voy a detener en 2 o 3, no todos porque el tiempo no nos va a dar. Primero, versículo 1:4. Soy bendecido, es parte de mi identidad. Segundo, soy escogido. Versículo 4. Pablo dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y no vamos a entrar en el hecho de decir qué tiene que ver con esa escogencia. Entendemos que hay una respuesta humana. Dios no escoge este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Dios no actúa así. Dios actúa basado en una respuesta humana. Dios llama a todo hombre para que venga a Él. Sin embargo, solamente algunos van a responder afirmativamente a ese llamado. A esos que responden afirmativamente al llamado, Dios los escoge. ¿Para qué? Propósito. Lean el versículo, por favor. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, esta es la parte buena. Si fui escogido antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha, quiere decir que yo tengo la capacidad, no propia, sino dada por Dios, ¿para qué? Para ser ¿qué? Santo y sin mancha. Ya soy santo y sin mancha en posición. Y estoy en un proceso de santificación y de purificación. Pero tengo la habilidad. Y vamos a ver en la segunda parte cuál es esa habilidad que ya tengo. Muy bien. Segundo, soy predestinado. Hablamos con el mismo concepto, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. Y aquí está el propósito para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
según el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos de predestinados, no hablamos de la predestinación en un sentido de que ya Dios definió todo, sino que Dios ya definió cómo voy a ser. Es decir, la predestinación tiene que ver con la imagen que yo voy a tener. ¿Cuál es la imagen que vamos a tener nosotros? La imagen de Cristo. Estoy predestinado no a ser salvo o no, a vivir un evento o no. Eso no es predestinación. Es que en el proceso de santificación, cuando llegue la presencia de Dios, voy a ser conforme al Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Entonces, no tiene que ver con que Dios este sí, este no. No tiene que ver con que ya Dios todo lo ha marcado por un camino. No, vamos a llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Pero somos adoptados. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese me encanta. Soy redimido. Soy redimido. ¿Para qué? Según el versículo 7. Redimidos por su sangre. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados por Cristo. Por lo que puedo vivir en la libertad del perdón. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy una persona bendecida, soy una persona escogida. Bien, leímos 2 Corintios 7:1 que tiene que ver con ir en un proceso de santificación. Hago una pausa aquí. ¿Lucha usted con el pecado? Más bien, cambio la pregunta. ¿Alguien no lucha con el pecado aquí? Que levante la mano. Muy bien, excelente. Nadie la levantó. Porque si usted no lucha con el pecado, explíqueme cómo lo hace. Esto implica que lucho con el pecado, pero me estoy separando porque ya Dios me capacitó. Estoy en un proceso de vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ya Dios me bendijo. No tengo que esperar que Él me bendiga. Ya Él me bendijo. Ya Él me escogió. Ya Él me predestinó para su gloria. Ya soy un redimido. Bien, para recibir el perdón de los pecados. Otro más. Vamos a ver qué más. Versículo 9 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es esa voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es otro rasgo de mi identidad? Soy conocedor. ¿Pero para qué? Para entender la voluntad de Dios. Hay algunos que creen que Dios es un Dios malo, un Dios absurdo, que Dios tiene su voluntad y que Dios la esconde aquí atrás. A ver, ¿quiere saber cuál es mi voluntad para usted? A ver, dígame. A ver, adivine. No es. Siga adivinando. Ese no es Dios. La voluntad de Dios no es si me pongo una camisa celeste o una roja hoy. Esa no es la voluntad de Dios. O si trabajo de doctor, o si trabajo de médico, de lo que sea. La voluntad de Dios está revelada aquí, en la palabra de Dios. Y Él me la reveló para yo entender, para conocerla y entenderla. El Hijo de Dios tiene ya la bendición de entender qué es lo que Dios quiere para su vida y vivir conforme a Él. Ahora, luego lo que viene todo por delante, van a ser una serie de decisiones que tomamos todos los días que van a estar fundamentadas en esto. Pero no se trata de que si Dios quiere una u otra cosa. ¿Y qué es lo que querrá Dios? ¿Querrá que yo viva en San Francisco, que viva en Moravia? ¿Qué querrá Él? Dios no nos va a responder así. Aquí hay una serie de principios y enseñanzas en las cuales ya estamos capacitados para que cuando tenga que decidir si vivo en San Francisco o en Moravia, voy a poder tomar las decisiones basadas en estos principios, no en alguna mística que ande por ahí, porque sería muy subjetivo. Soy heredero para alabanza de su gloria. Versículo 11, lo leemos. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mateo nos enseña, Mateo 6:19, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque aquí se corrompen, aquí se destruyen, sino que hagamos tesoros en los cielos. Soy heredero, bien, de las riquezas de Cristo para vivir para su gloria. Esas riquezas, otra vez, no se tratan de una bendición material o de un éxito en todo lo que haga o un positivismo extraño,
Se trata de entender que en Cristo tengo los tesoros. Entonces, queda una, pero solo quiero ver en la segunda parte. Entonces, quiero resumir esto. Sentarse con Cristo implica algo muy importante. Ya Dios me bendijo. Me bendijo con una identidad, un conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracteriza frente a los demás. Entonces, estando en procesos de santificación, viviendo en este mundo que nos toca vivir, en el trabajo, en la casa, en la familia, en la universidad, donde sea que estemos, ¿cuáles son los rasgos propios? ¿Cuáles son esas cosas que deben ser distintivas que ya tenemos en Él, que ya Dios nos bendijo? ¿Cuáles son? 1, soy bendecido, tengo la bendición de Dios. Estoy sentado con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Número 2, soy escogido. Soy escogido para ser santo y sin mancha. Es decir, puedo vivir en santidad. ¿Me escuchó lo que dijimos? Podemos vivir en santidad. Número 2, soy predestinado. Tengo un final ya definido, ya sé a dónde voy a llegar. Y esa es la presencia de Dios conforme a la imagen del Hijo. Soy redimido. Es decir, Dios me sacó del mercado de la esclavitud del pecado y me sentó en su mesa con Él. Ahí estamos con Cristo. Aparte de eso, soy conocedor de su voluntad. No tengo que estar esperando cuál será la voluntad, qué será lo que Dios quiere. Aquí está ya revelada en las Escrituras. Tenemos que interpretarla y saber para dónde caminar. Soy heredero. Tengo las riquezas que ya Él me dio para vivir conforme a esta voluntad. Y finalmente, que lo vamos a ver después en la segunda parte, soy sellado. Y eso es muy importante. Leamos por favor el versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que ya no sea solo en posición, sino que sea también en práctica, para alabanza de su gloria. Este último punto, esta última característica, muchas veces la obviamos y nos olvidamos que, leamos el versículo 3 otra vez, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que yo soy pecador y estoy separado de Dios. Ahora, que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, y que Él no tolera el pecado. Por lo tanto, hay una separación entre usted y yo, entre usted y Dios a causa del pecado. Dios está aquí, santo y perfecto. La persona sin Cristo está aquí, pecadora y condenada por siempre, separada de Dios. Y esta persona separada de Dios nada puede hacer para acercarse a Dios, no tiene la capacidad. Los efesios ya habían escuchado la palabra de verdad. ¿Y qué implica el Evangelio? El Evangelio implica que Cristo vino a este mundo a vivir una vida perfecta, sin pecado, vino a presentarse como el sacrificio máximo para la humanidad. Cristo se puso en medio entre el Dios santo y el hombre pecador, siendo Cristo Dios y siendo hombre, se puso en medio y Él se convierte en el vínculo, en quien salva. Por eso Él, Cristo, tiene la capacidad de tomar al hombre pecador por su justicia, la de Cristo, y acercarlo al Dios eterno. Este hombre sigue siendo pecador, pero ahora es un pecador perdonado por la gracia de Dios. Y este hombre o esta mujer separada de Dios, bien, cuando es llevado cerca de Dios, es sellado con el Espíritu, que es la seguridad. Por lo tanto, antes de tomar el receso, es muy importante para nosotros entender si ya nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Si hemos entendido que yo soy un pecador perdido, separado de Dios, y que Cristo es el Salvador, que me reconcilia, que me lleva por su obra hasta la persona de Dios. Estamos aprendiendo a estar sentados con Cristo. Y esto es sumamente importante porque es lo que necesitamos para andar y para estar firmes. Muchas veces luchamos con algún pecado en específico y después de pecar, no sé si a usted le pasa, pero usualmente viene la culpa, vienen esas voces o el Espíritu Santo que nos redarguye y es como yo quiero pero no puedo, yo quiero pero no puedo, siempre me gana, siempre, claro, porque estamos luchando en nuestras fuerzas, en nuestro poder, intentando estar firmes por nosotros mismos y no podemos.
tenemos que retroceder a sentarnos y entender quiénes somos y cómo Él nos transforma. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 13, y es muy importante este versículo, y vamos a conectarnos con otro más adelante. Dice 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y ya hablamos la palabra de verdad, el Evangelio, y quiero hacer un llamado de atención a todos nosotros. Si usted no está seguro de su condición eterna, es decir, si usted tiene el perdón de los pecados, búsqueme a mí, busque a Raymond, busque a mi esposa, a Marisol, a alguien de confianza, cualquier persona que esté aquí, acérquese, dígale, vea, ¿sabe qué? Yo no tengo seguridad sobre mi vida eterna. No tengo la seguridad de que si yo partiera de este mundo tengo la salvación. No puedo vivir la vida nueva hoy aquí. ¿Me podría ayudar? Y hay mucha gente aquí lista, dispuesta para ayudar. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Julio de 1993. Yo tenía solo 15 añitos, flaco y con el pelo largo, bueno, así, ¿verdad? Como una esponja. Acepté a Cristo como mi Salvador personal. Entendí que era un pecador condenado y recibí la vida eterna. En ese momento, en julio del 93, fui sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo comenzó ese día en el 93, hace 30 y resto de años, 31 años atrás. Comenzó un proceso de santificación que viene hasta hoy y se va a extender hasta el día en que Él me transforme conforme a la imagen del Hijo. Tengo en mí, no por mis méritos, una marca, un sello, que es la morada del Espíritu Santo en nosotros, algo que ya tenemos. Eso es lo que estamos hablando. Dice el versículo 13, que, bueno, el 13 al final, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? 14, que es las arras. Estos son las arras. Estos son arras, anillos, un símbolo, bien, de que le pertenezco a mi amada. Sí le pertenezco, por supuesto. Un simbolismo, una seguridad de pertenencia. En las arras es la seguridad, es la garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es mi herencia? Yo estoy en Cristo, soy un heredero de nuestra herencia en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que mi posición se cobre, se redima, se manifieste. Es decir, el día en que yo esté delante del Señor, sea que yo muera o sea que Él venga por nosotros y sea transformado, ese día el Espíritu Santo cumplió su rol en mí. Desde julio del 93 hasta que Él llegue a su presencia, ahí estuvo el Espíritu Santo. Pero en esa tensión, y me gusta mucho esa palabra, en esa tensión es que vamos viviendo. Ahora, por favor, vamos a Jeremías capítulo 31, porque es sumamente importante este pasaje, pero el nuevo pacto ha sido un tema que tal vez no se ha hablado mucho por diferentes razones, pero leamos Jeremías 31:1. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán por pueblo. Según los expertos, los teólogos, este concepto es un lenguaje pactual, es decir, es un lenguaje del pacto. Cuando vemos la relación Dios-humanidad, rey-vasallo, el que propone o afirma un pacto y quien se beneficia, es lenguaje pactual, es decir, hay un pacto en el medio. Y Dios ha hecho una serie de pactos con el hombre, bien, donde Él está mostrando su amor por la humanidad. Hizo un pacto, para algunos, creemos que hay un pacto en la creación, hay un pacto con Adán, hay un pacto con Noé, con Abraham, con David, bien, que van delineando cómo Dios trabaja en la humanidad. Estos pactos han tenido sus altibajos, por decirlo de alguna manera, pero llegando al nuevo pacto, todos los pactos se cumplen. Y Cristo es la garantía, es el gestor de este nuevo pacto y el símbolo del nuevo pacto. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 31. 31 de Jeremías. Vamos a verlo ahí con calma, esos pasajes, y es lo único que vamos a hacer ahora. Leamos antes, vamos a ver del 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay una serie de argumentos para entender de que hay una continuidad. Algunas posiciones bíblicas dicen que Israel es diferente de la iglesia y tienen ciertas diferencias, pero en términos generales hay una continuidad del pueblo de Dios en toda la Biblia. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pon atención. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto tiene algunas implicaciones. Bien, la ley en la mente, o la palabra en la mente, tiene que ver con que Él las va a escribir en nuestro corazón, ¿sí? Tiene que ver también con la relación pactual, yo seré Dios, ellos mi pueblo, todos me conocerán, perdonaré la maldad, olvidaré el pecado. Todas estas prácticas son vigentes, son presentes y vistas en la iglesia. Bien, hoy nosotros tenemos, el apelo en el Nuevo Testamento pasa por una transformación de la mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, transformen su forma de pensar. Efesios capítulo 4, versículo 23, cambien la actitud de su mente. Habla mucho en cuanto al corazón en el Nuevo Testamento. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, etc. Entonces, hay un concepto dentro del Nuevo Pacto que hay una transformación a la persona que está en Cristo. Cuando Jesús toma de la cena, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 27, Él dice, he aquí, esta es mi sangre, la sangre del Nuevo Pacto. En Cristo todo el Nuevo Pacto se cumple en todo aquel que en Él cree. Ahora, saltemos de ahí por favor a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que fue el que leímos. Dice 2 Corintios 7, 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, hay un llamado a perfeccionar, a madurar, y esta palabra perfeccionar tiene que ver más con madurar, con completar la santidad en el temor de Dios. Pero hay dos elementos muy importantes, un ejercicio muy básico de interpretación bíblica, aparece la palabra así que. Cuando aparece una así que, es una conclusión de lo que se dijo previamente, ¿cierto? Así que, ¿qué? Bueno, por lo que dije antes. Y Pablo en el versículo 1 dice, 7.1, así que teniendo tales promesas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles promesas? Entonces retrocedemos en el capítulo 6. Leamos en el versículo 14 del capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. O sea, no podemos tener esa convivencia voluntaria entre Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo, justicia e injusticia. No podemos estar en esa doblez de corazón. Pero cuando nosotros voluntariamente nos sometemos al pecado y queremos estar firmes en nuestra fuerza, cuando no confiamos en el Señor, cuando procuramos transformarnos nosotros, no estamos haciendo esto. Ahora, fíjese en el versículo 16. Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Somos templos del Dios viviente. Pregunto yo, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo de la promesa, el que viene desde Jeremías capítulo 31. Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué dice? Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Relación de pacto, el nuevo pacto. Yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y lo recibiré. Y yo os recibiré. 18. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Viene una relación de pacto.
esta que se estipula desde el Antiguo Testamento. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quién más que Dios, por medio del Espíritu Santo, puede hacer esto en el creyente? Pregunto algo más. ¿Quién va a poner la ley de Dios en mi mente? ¿Quién pone la ley de Dios en mi mente? El Espíritu Santo. ¿Quién escribe su palabra en mi corazón? ¿De dónde formó usted sus convicciones? De la palabra de Dios. ¿Cómo rige usted su vida? De la palabra de Dios. Ahora, el punto es este. No se da la transformación porque muchas veces nosotros, de forma religiosa, queremos memorizar el versículo y porque lo aprendí de memoria, ya está, no voy a pecar. Y viene la primera tentación, el primer ataque y caigo. Porque no nos damos el espacio nosotros, y eso es muy importante, no abrimos el espacio para que el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios, el Espíritu Santo que vendría por el nuevo pacto, el Espíritu Santo que aquí Pablo habla a los Corintios, en el cual nos abre el camino para madurar la santidad, no abro el espacio ¿para qué? Para que Él ponga su ley en mi mente, porque no me siento en Cristo. Porque no apelo a mi identidad, soy bendecido, soy escogido, soy predestinado, soy conocedor, soy sellado, soy redimido. No abro el espacio en la palabra y la oración, no abro el espacio para que Él escriba, para que Él cambie mi corazón. Lo quiero cambiar yo. Entonces voy a empezar a servir en iglesia, voy a ir todos los domingos, voy a ofrendar una gran cantidad de dinero, que hay que hacerlo, todas esas cosas son importantes, bien, para que entonces pueda estar firme en el Señor. Error. Esto de hacer viene después de ser. Por eso ya somos bendecidos, ya tenemos en Cristo todas estas riquezas. Y cuando comprendamos quién somos en Cristo, por forma natural y lógica, en algo natural y orgánico, voy a comenzar a caminar hacia Él. Cuando yo permito que el Espíritu Santo o que Dios sea mi Dios, cuando yo entiendo que yo soy pueblo de Dios y que debo vivir bajo su voluntad, que Él es mi rey, yo soy su vasallo, que soy parte de su reino y que no soy un lobo solitario, alguien que anda por ahí haciendo lo que quiere, sino que hay todo un diseño de Dios, entonces es ahí cuando la transformación va a suceder. Esto es lo que Pablo dice en Efesios: ustedes fueron sellados, ustedes tienen el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es posible que ustedes convivan con el pecado? ¿Y cómo es posible que quieran alcanzar por las obras la santificación, cuando la santificación también es por la fe? ¿Qué puedo hacer yo para santificarme? Nada. ¿Qué puedo hacer yo para salvarme? Nada. ¿Qué significa? ¿Que me sienta aquí, me quede aquí esperando a ver qué pasa? No. Significa que yo me someto, que me presento delante del Señor, traigo mis heridas. Soy vulnerable, tanto que hablamos de esto. Señor, aquí estoy. Soy tu hijo y lucho con el pecado. Necesito entender quién soy yo. Necesito conocerte más. ¿Qué te enoja? ¿Qué te agrada? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el camino que has abierto para mí? Señor, ¿cómo logro sentarme, respirar y entender quién soy y conocerme, mis debilidades, mis fortalezas, mis dones, mis recursos, mi tiempo? Saber, sentado con Cristo, quién soy y dónde estoy, para que una vez fortalecido por su comunión en los lugares celestiales con Cristo, entonces, sabiendo quién soy y cómo puedo vivir en este mundo, ahora me voy a atrever a andar, que empieza en el capítulo 4, versículo 1. Les ruego que anden dignos de su posición. Es decir, todo lo que aprendimos en capítulos 1, 2 y 3. Entonces, sentado en Cristo, aprendiendo quién soy yo y reconociendo mi identidad, y en el capítulo 2 vamos a tener que llorar con el Señor para entender todo lo que dice, porque yo era un pecador y hoy soy salvo, no por obra, sino para que nadie se gloríe, sino por su gracia. A su hechura lo aprendo sentado en Cristo, aprendiendo quién es Él, viendo su grandeza, su poder, su gracia, su majestad. Ante tal contemplación, entonces, ahora sí puedo andar. Y comienzo a andar en esta nueva vida en Cristo, muy despacio, porque voy a tropezar, por supuesto. Pero en ese proceso de recordar quién soy, cómo puedo andar, llegará el momento, y muy pronto, de decir, estoy firme en Cristo. Porque me senté, anduve, y ahora estoy firme en Él. Lo puedo resumir así: tengo el Espíritu Santo en mí que transforma mi forma de pensar.
mi forma de sentir y hacer cuando me aprendo a sentar, cuando descanso. Le hago una pregunta, seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez, después de haber caído, de haber pecado, de haberme equivocado grandemente, que yo me senté con mi Biblia abierta, solo, sin que nadie me vea, y en oración hablé con el Señor y decirle, Señor, estoy herido. Señor, me duele el corazón porque hice algo en contra tuyo. Porque mentí, robé, blasfemé, lo que sea. Porque peleé, insulté, fui inmoral, lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que nos presentamos con la herida abierta a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se puede acordar? Es una práctica constante en nosotros. Si la respuesta es sí, estamos aprendiendo a sentarnos en Cristo. Si la respuesta es usual en mí, estamos aprendiendo a conocer al Señor y a conocernos a nosotros mismos. Si la respuesta es no, probablemente queremos estar firmes sin habernos sentado primero, sin haber traído mi herida, mi dolor. ¿Saben cuánta gente yo recibo como pastor, herida, lastimada, que viene a este pobre pecador sin antes haber ido al perfecto Dios? Es constante. ¿Sabe cuántas veces yo apelo a mi posición pastoral para tratar mis propias heridas? Bueno, yo soy el pastor, tengo que ponerme las pilas. Qué tonto que soy. Porque no significa nada que yo sea el pastor. Probablemente hay mucha gente aquí que podría ser mejor pastor que yo. Muy probablemente. Entonces no depende de eso. Depende en la sensibilidad de entender que soy portador del Espíritu Santo, creado a imagen y semejanza de Dios, y que si me siento y aprendo quién soy y dónde estoy en los lugares celestiales con Cristo, entonces voy a poder tratar mis heridas, mis pecados, mis dolores, y entonces después sí, comenzar a vivir esa vida abundante que Dios habla, porque es otra cosa. La Biblia y los cristianos hablamos de la vida abundante, y no siempre estamos viviendo esa vida plena y abundante que tenemos en Él. Y tendemos a culpar a otras personas. Es que mi esposa, es que mis hijas, es que mi iglesia, es que mi trabajo. Es que soy yo, se trata de mí, no de otros. Entonces, Pablo se ocupa, para avanzar, volvamos por favor a Efesios, Pablo se ocupa en decirnos cómo oraba él por los Efesios, y quiero resumirlo, vamos a leer 2:15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Y aquí están las 4 cosas resumidas de cómo oraba Pablo por los Efesios. 1. Oraba por conocimiento. 1:17. Un mejor conocimiento aplicado de Dios. No para que la cabeza sea así y la práctica sea así. Entre más conozco, más aplico. Por eso usé la palabra conocimiento aplicado de Dios. Usted puede conocer mucha Biblia y mucha teología, pero si no la aplica, de nada sirve. Eso lo dice en el versículo 17. En el 18, Pablo ora por comprensión. ¿Alguna vez usted ha orado por comprensión? Para comprender la esperanza en mi identidad como hijo de Dios. Señor, dame comprensión de quién soy yo. Ayúdame a conocerme. Señor, muéstrame quién soy desde tu grandeza. Tercero, Señor, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuál es la herencia que tengo de Cristo? Eso lo dice en el versículo 18. ¿Cuáles son los recursos que tú ya me has dado para vivir de esa manera? Orar por poder. Fíjense el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ojo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué dice? Sentándole a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. El poder que levantó a Cristo de los muertos y le colocó en los lugares celestiales con Dios, es el mismo poder que tenemos nosotros, según versículo 19, bien, por el cual ya hemos sido colocados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estoy yo hoy día? En los lugares celestiales. 1:3. ¿Sí o no? Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está Cristo en el versículo 20? Sentado a su diestra en los lugares celestiales. Es la posición que yo tengo como hijo de Dios. Ahí estamos nosotros sentados. Termino con esto. Mucho que decir, no hay tiempo. Algunas ideas importantes. Bien, estamos hablando de identidad. Pero, ¿de dónde formamos nuestra identidad?
¿De dónde formamos nuestra identidad? Yo soy Alonso, tengo 46 años, me casé con Vivian hace 22, tengo 2 hijas, soy pastor, bla, 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 bla. ¿Dónde obtengo yo la identidad? Obtenemos la identidad de 2 lugares, de experiencias y de la cultura. Bien, listo. Usted y yo somos hoy quien somos por la familia en que vivimos, la educación que tenemos, los amigos que hemos tenido, tuvimos, por la cultura, por nuestra raza latinoamericana, por nuestro idioma español, por la religión que tenemos. Todas estas cosas nos van llenando a nosotros y nos van nutriendo de una identidad. En este bendito siglo XXI tenemos muchas bendiciones, muchas facilidades, todo es rápido, pero en este primer cuarto del siglo XXI, casi 25 años, nuestra identidad, bien, la experiencia y la cultura nos ha llenado de cosas muy complicadas, de una hipersexualización, todo tiene que ver con sexo, con una deformación del sexo, del materialismo, ¿cómo puedo hacer para tener más dinero? ¿Cómo puedo aparentar tener más? Esto es mío, lo material, del aislamiento, por ejemplo, vivimos la pandemia, tenemos las benditas / malditas redes sociales que nos están aislando de todo el mundo. Haga algo, cuando vaya a algún lugar público, a hacer una fila, guarde el teléfono, actúe como un ser humano, guarde el teléfono y comience a analizar qué hace el resto de la gente. Quédese simplemente sin el teléfono, aunque le tiente la mano por sacar Instagram, ¿verdad? No lo haga, pero comience a ver qué hace la gente. Estamos todos aislados. La realidad virtual, hablamos de mala gestión de las emociones, una epidemia de depresión, ansiedad, control de la ira, etc. Individualismo, todo es personalizado, individual, ya no hay concepto de comunidad. Un concepto muy difícil de entender que no muy difícil, nuevo, la reimaginación del ser. O sea, nos estamos reimaginando cómo somos. Hoy llega un hombre de 65 años diciendo, yo soy una mujer de 32 años atrapado en un cuerpo de un hombre de 60. Lo estúpido que suena, por supuesto, pero es parte de la cultura que nos bombardea hoy. Estamos reimaginando el ser y ha explotado lo que se propuso hace muchos años de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dijo un filósofo que terminó sus días muy mal, Dios ha muerto. Esta es la cultura, hermanos, en que nosotros estamos siendo bombardeados día y noche por las redes sociales, por Netflix, por las plataformas, por la conversación. Hemos sido discipulados o estamos siendo discipulados sexualmente por el mundo, discipulados en la forma de pensar por el mundo, discipulados en la forma de vivir del dinero por el mundo, y nos hemos olvidado de que sea Cristo quien modele nuestra identidad. Nos hemos olvidado que Él defina quiénes somos. Porque qué fácil es, yo abro mi Instagram hoy aquí, lo abro y me aparece un chavalo que puede correr tanta distancia, tanto tiempo. Y yo como un tonto que soy, me quedo viendo, yo puedo hacer lo mismo. Y Él entonces va a definir quién soy yo. Y las redes sociales siguen tirándome cosas de correr, cosas de aquí, y van formando mi manera de pensar, van viendo y viendo y viendo, y esto me está definiendo, lo cual es una falsa completa. Y los jóvenes todavía más. Y además de todas estas cosas, entonces, estamos siendo bombardeados por todo esto, en lugar que sea el Señor quien defina mi identidad. Que yo me siente con Él en vez de con mi teléfono, en vez de Netflix, en vez de todo esto, en vez del reggaetón y todo esto, que yo me siente y diga, Señor, ¿quién soy yo? Y que Él me diga, por el conocimiento y la práctica, eres un hijo de Dios bendecido, escogido, predestinado, sellado, redimido, y podemos abrir en toda la vida todas las demás características. Señor, eso soy yo. No soy lo que el mundo me dice. No soy lo que las redes sociales me implantan. No son lo que la gente espera de mí. Es lo que tú ya definiste que soy. Entendiendo esa identidad, es que entonces puedo renunciar a toda esta serie de eventos. Y entonces levantarme y decir, yo voy a vivir mi identidad, no en todo este bombardeo que es real y que tenemos que gestionarlo desde las Escrituras. Por supuesto, ¿cómo respondemos a una cultura hipersexualizada? En la Biblia está la respuesta en cómo tengo que vivir mi sexualidad en Cristo. ¿Cómo vivo una cultura saturada del materialismo? La Biblia me habla de dónde debo poner los tesoros.
¿Cómo debo vivir una vida de aislamiento? En el bendito sentido de comunidad. Para eso están los grupos, para eso está el cafecito, para dejar de aislarnos y tener comunidad. Entonces, ¿qué va a definir nuestra identidad? Sugiero 3 cosas muy puntuales. 1, aprendamos a estar quietos y conocer que Él es Dios. Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tengamos un margen, quedémonos quietos, desconectemos, desintoxiquémonos. Salmos 46:10, Señor, tú eres Dios. Voy a estar quieto, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. 2, entender mi identidad desde una teología aplicada. Digo teología aplicada es conocimiento que pongo en práctica. Toma el versículo 3 del capítulo 1 y comienza a reflexionar, a orar, a decir, Señor, me has bendecido en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo se ve esto en mí? ¿Cómo me has bendecido? ¿Cómo me has llamado? 3, aprender cómo promuevo espacios para el desarrollo de la identidad en Cristo. ¿Saben cómo los promuevo? Cuando yo tomo el momento del día, cualquier momento, y me desconecto de todo y digo, Señor, somos tú, tu palabra y yo a través de la oración. Esto de hoy no basta para alimentarnos. Es solamente una entrada. El tiempo que usted invierta abriendo la palabra de Dios, leyéndola, entendiéndola, escribiendo, pensando, reflexionando, cantando, teniendo otros recursos, ahí es que la identidad va a ser moldeada. Entonces, esto va a ocupar un segundo lugar. El Señor se convierte en mi centro. Entonces, vivo en función de esto. No vivo en función de ninguna otra cosa. Eso somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. No ninguna otra cosa. Y necesitamos ya hoy, a partir de ahora, aprender a vivir esto. Esto significa que yo me siento en Cristo, estoy sentado en Él. Hay descanso y traigo mis heridas. ¿De qué depende? De que usted abra los espacios. No depende de otra cosa. No depende de mí, gracias a Dios, ni de su esposa, ni de nada alrededor. Depende de usted. Hay una frase que me gusta mucho, que me encanta. Soy un imperfecto pecador en manos de un Dios perfecto y santo. Esta es la tensión que vivimos nosotros. Soy un perfecto pecador. Vamos a ser honestos, somos pecadores y luchamos con eso todos los días. Pero estamos en manos de un Dios perfecto y santo. Ahí estamos nosotros. ¿Cómo vamos a vivir entonces sentándonos en Cristo y conociendo nuestra identidad?